Sí, Rosario me decía que ella se siente mal luego de comunicar el fallecimiento de este gran artista, un ícono de Tony Bennett. Yo creo que no, uno tiene que celebrar la vida de Tony Bennett y ese gran legado que le deja a la humanidad. Y le comentaba a ella que el Viva Duet, que lo grabó en el 2012, y ahí, bueno, hay una gran cantidad de artistas hispanos con lo que, bueno, ellos se consagraron indudablemente. Los catapultó, o sea, Chayanne, Franco De Vita, Ricardo Arjona, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Thalía, Vicente Fernández, o sea, de hecho, ese álbum se llevó el Grammy en el 2014. También. Pero la gente no es para siempre, la gente se muere también. Pero no estamos, uno lamenta cuando se le muere un ser querido, porque tú sabes que no lo vas a volver a ver. Pero destaca su triunfo después de los 60, o sea, destaca esa parte. Y eso que a Pablo le llamó la atención, yo creo que a todos, esos 17 Grammy que se llevó él después de los 60 años, eso habla muy bien de la vida y de la calidad del artista. ¿A ti te preocupa? De hecho, ¿te preocupa tu logro? Para que las Paolas no me metan presión con lo de los 64. No, mira, Pablo. Ya entiendo. entiendo. Segundo, Tony Bennett, Pablo. Entiendo, profesor. ¿Quién sabe cómo ganó un soberano? Y a partir de esa fecha que dice él, se produjo el álbum con Lady Gaga, que eso también produjo una gira muy intensa y también otros premios derivados de eso. A partir de esa fecha, con Lady Gaga, y de Lady Gaga lo adoraba. Sí. Lo adoraba. Sí. O sea, eso fue, la verdad que el que no conoce la senda, la trayectoria de este gran artista, tiene la oportunidad hoy. Y el video que él grabó con Lady Gaga, ya muy mal del Alzheimer, que conectó. Ajá, ¿te acuerdas? Y recordó la letra. Todo. Recordó. Eso, el que no llora ahí lo que tiene una zanahoria de corazón. Exactamente. El que oyó eso y no lloró, es una zanahoria lo que tiene. Ese señor hizo trabajo hasta con Amy Winehouse. Sí, con Amy, con todos los artistas del pop norteamericano. La grandeza de ese artista. La verdad que nos dejó un gran legado. Hasta Queen Latifah grabó con él. Todo, con todos. Bueno, informar que ayer Juan Luis Guerra informó, eso fue en la tarde, noche ya, de ese concierto que va a hacer, sin dar muchos detalles, aquí en la capital. Es el cierre de la gira de Juan Luis Guerra. Siempre él cierra su gira en República Dominicana y hace años que no se produce ese reencuentro con este gran artista. Será en el Estadio Olímpico, no hay detalles, simple y llanamente se difundió un video y a partir de ahí, bueno, se convirtió en tendencia, cerrando la noche. Mira. Juan Luis Guerra ha tenido, Pablo, discúlpame, en estos últimos 2 años, éxitos extraordinarios. Su gira la comenzó precisamente con una denominada residencia, que es donde él presentó unos 4 conciertos en Punta Cana, y todos conocemos lo que ocurrió allí, ¿no? La lluvia no impidió que se realizaran sus conciertos, aunque el primero de ellos debió suspenderse, creo que fue el segundo, posponerse más bien, y fue exitoso. Todo el que tuvo la oportunidad ahí de ver esta nueva apuesta entre Mar y Palmera, pues va a tener ahora también los que no pudieron verlo en esa oportunidad de presenciarlo aquí en el Estadio Olímpico. Coordinador, ese día yo no trabajo. Ahora en octubre se cumplen 30 años. Vamos grabado ese día. Si mal no recuerdo, fue en octubre que Juan Luis explotó la Plaza de Toros Las Ventas en Madrid 2 días corridos, que eso lo han hecho pero muy pocos. El éxito de Madrid pertenecía a Juan Luis Guerra en el año 93. El éxito de Juan Luis en esos años en Madrid, eso fue una cosa extraordinaria. Hizo una gira a nivel de todo el país español, pero luego a nivel de Europa estuvo en Holanda. Ni lejos decía, yo soy amigo de él. Rápidamente yo quiero... Yo eso lo viví. Pero fue trabajando. Yo estaba referir que anoche se entregaron los premios Juventud. Esto fue en Puerto Rico, una organización de la cadena Univisión. Hubo una presencia como una especie de reconocimiento a la cultura dominicana allí.
porque tuvimos representaciones como Fernando Villalona, Pavel Núñez, estuvo ahí también Los Rosario. los hermanos Rosario, Sí. en fin, una gran presencia de talento dominicano, ilegales. Creo que fue una magnífica plataforma para seguir promoviendo lo que es el talento y lo que es la industria de la música en la República Dominicana. Aquí hoy tenemos el placer de conversar y recibir en el estudio a un joven cantautor que conocimos hace un tiempo. Recuerdo que le hicimos una entrevista en Diario Libre y llegó con sus padres. A mí me sorprendió ver a Manerra, que nos acompaña en el día de hoy, verlo con sus padres. Y eso me dio una buena señal y una buena onda, ¿no? Del tipo de persona que estaba incursionando, debutando en la música. Y hoy tu proyecto ya es una realidad. Has hecho un trabajo, te has dedicado, perseverancia, has llevado tu talento más allá de lo que es el circuito de la capital. En Santiago has conectado con una generación, tu época y más allá de tu época. De manera que bienvenido. Don Severo, gracias por esas palabras. Yo me siento muy emocionado de estar aquí porque ahora escuchándolo hablar, no olvidaré jamás que mi entrada a la prensa o mi primera oportunidad vino de su mano. Y eso para mí fue un gesto maravilloso, desconocido. Un muchacho le envió un correo a Don Severo y Don Severo esa tarde, recuerdo donde yo estaba puntualmente, y cuando usted me dijo, me gusta tu música, pasa por el periódico, eso fue muy emocionante para mí, para mi familia, y por eso esa ocasión nunca la olvido y llevé a mis padres porque era un evento para mí memorable, sigue siendo memorable. Gracias, Don Severo, por eso. La influencia, Manerra, ¿de dónde vienen todas tus influencias? Porque veo Vitico en tus canciones, veo Juan Luis, veo influencia de muchísimos artistas. Sí, es que en mi casa se oía desde Mozart hasta la Fania All Stars, desde Compay Segundo hasta Jobim. Entonces, los domingos en casa yo despertaba con papi en un aparato marca Sound Design con un LP y entonces él hacía su playlist y de ahí de Milanés, de tanta gente, y yo crecí entre una cosa y otra, y a medida entonces que fui abrazando mi instrumento, que es el piano, ahí conocí dos músicos maravillosos que se llaman Ricardo Maldonado y Bobby Cruz, Richie Ray y Bobby Cruz. Y eso a mí musicalmente me voló la cabeza porque como estudiante de piano clásico, Richie Ray, que es un egresado, un maestro de la música clásica, hizo un crossover, llevó esa técnica clásica a la música popular, específicamente a la salsa, que en ese momento se sometía a un sinnúmero de fusiones de todo lo que estaba pasando en el Caribe. Y a mí eso me impactó. Yo debo decir que esa fue mi primera influencia. Me marcó mucho esa sonoridad de Richie Ray y Bobby Cruz. Toda esa carga de fusión, de armonía. Y luego, por supuesto, de mi país, tengo que mencionar 3 personas puntualmente. El maestro Rafael Solano, que cuando yo estudiaba piano, recuerdo que yo no conectaba con la música clásica. Yo me sentía un niño obligado por mi mamá a estudiar piano, y yo decía, pero es que esto no tiene sentido para mí. Y mi tía Susana, inteligente, encontró en su casa un LP del maestro Solano que se llama Merengue a Piano, que es una joya. Una joya, ciertamente. Y me lo regaló. Y cuando yo escuché esa sonoridad del maestro Solano con ese piano, abrazando esas canciones, yo dije, ¿eso en el mismo piano que yo estudio? No, pero entonces ahí comenzó una... Entonces esa riqueza melódica y esa riqueza lírica en la poesía, esas metáforas maravillosas. Entonces tengo que mencionar obligatoriamente al maestro Solano en ese punto. Y luego en los 90,
en mi infancia. Dígame. ¿Qué es Manerra? ¿Es Julián, un Julián. acróstico? ¿Qué significa Manerra? Bueno, Manerra, le voy a responder esa pregunta ahora mismo, pero déjeme completar Sí, esa me está analizando. para no Es abogado, quedarme, es abogado. para no Sí. quedarme, para no dejar la mesa sin sus dos patas, también muy importante. En la década de los 90, entonces viviendo en Santiago, sale Mesita de Noche. Y eso Víctor. a mí no se me olvida. Esa melodía. Yo tengo esa imagen de don Víctor de pie en el balcón del Hotel Mercedes. Eso no se me... Sí, Sí. sí, Víctor. Claro, porque Y eso a mí se me quedó de niño, ese sonido, ¿verdad? De esa bachata procesada, armonizada. Entonces esas metáforas, que igual vienen de esa escuela del maestro Solano, porque es una avenida creativa. Y obviamente luego viene ese boom del maestro Juan Luis Guerra, que yo lo conozco porque obviamente sé que estaba muy de moda en los 90, pero es mi tía Mara, otra tía, que le regala a papi un disco ya en CD de Soplando. Soplando, ay mi Soplando. madre. Es una joya. Es una Exacto, joya. Luis Guerra, Yo la Porque tengo. papi lo tenía, pero se le perdió. Entonces mi tía se lo rescata en el tiempo de que los CDs se quemaban, o sea, se reproducían. Y cuando papi oye eso y lo pone en el radio en la casa, y yo escucho esa armonía, como evocando esa época de Jobim, de Bossa Nova, de Manhattan Transfer. Los Entonces, Manhattan como que Transfer. eso, en la mente de un niño, eso como que hizo un show de luces ahí en mi cabeza. Y debo confesar que esas son las cuatro patas principales de mi corazón a nivel creativo. Eso como niño nunca lo olvido. Manerra. Entonces Manerra, mi nombre de pila es Manuel Ramón, que es el nombre de mi padre y de mi abuelo. En mi familia todos somos Manuel, mis tíos son Manuel Ángel, mi primo. Entonces todos son Manuel. Democráticamente. Exacto. Sí. Entonces, en la fiesta de Navidad, imagínense, toda la familia, cuando alguien decía Manuel, Qué duro. todos Claro. mirábamos. Entonces mi tía Susana y a mi mamá se le ocurre la idea de acortar el nombre de mi papá de Manuel Ramón a Manerra. Entonces, en casa, niño al fin, cuando mami llamaba a papi, era Manerra, mira. Y siempre que decía Manerra, yo sabía que era que el desayuno estaba listo, que había algún cariñito, que todo estaba bien. Cuando mami decía Manuel Ramón, es que había un problema. Entonces, El nombre y el apellido completo. Los apellidos. exacto. Entonces, cuando yo me vi en la situación de publicar mi música, yo decía, bueno, pero es que Manuel Ramón suena como a contable. Entonces, como que Manuel Ramón. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que yo dije? Bueno, yo dije, la música para mí, aún en los momentos más difíciles que vivió mi familia, la música jugó un papel importante. Y cuando yo pienso en música, pienso en familia y pienso en amor, pienso en ese amor de mis padres. Yo dije, bueno, qué mejor nombre que Manerra, como una forma de honrarlos a ellos. Claro, Rosario, adelante. Manerra, uno de los cantautores, de los más jóvenes, Sí, cantautores nuestros. gracias. ¿Cómo fue ese tránsito de Manuel Ramón de la Casa a posicionarse, que ahora y además has estado nominado a los premios más importantes en la República Dominicana, y hay que hablar ya con un manager para comunicarse contigo? Es una metáfora que utilizo. Y además que pudieras tararear, porque la gente siempre estaba en YouTube ahora nuestro, la gente siempre pregunta Ahí tenemos estribillos música, de, tenemos música, sí. de canciones de los que vienen, aunque sea gente de mucho tiempo. Entonces, Claro. ¿cómo fue ese tránsito, Manerra? Ese tránsito yo tengo que ser súper... cortecito ahorita. Sí, Sí. lo voy a hacer súper breve, porque siempre me gusta decir eso. El tránsito de Manuel Ramón, el abogado, pues yo soy abogado de profesión, a la música, no fue porque yo siempre soñé ser músico, ni mucho menos. Mi tránsito a la música fue accidentado. O sea, fue, yo diría que empujado por una crisis que es muy larga, pero yo quedé sin trabajo, quedé sin nada.
Y en ese momento crítico de mi vida, donde yo me vi sin trabajo, que lo perdí todo en una habitación pequeñita, solamente conservé mi piano. Y ahí Dios hizo cosas maravillosas que en un programa otro día yo las voy a desarrollar. Pero Sí. 2 personas puntualmente fueron las que Dios utilizó para sacarme de esa situación y para inspirarme a grabar. Una fue mi amiga Constanza Liz, que me acompaña en la banda, que es una maravillosa cantante venezolana, estupenda, y el maestro Juan Luis Guerra. ¿Por qué? Porque en ese momento de crisis en mi vida, a mí se me ocurrió hacer un cover de Me enamoro de ella, un éxito de 1986, Ajá. pero a mí se me ocurrió hacer un arreglo en blues. Entonces, yo me levanto esa mañana, tenía tiempo de sobra, hago ese arreglo en un par de horas, lo subo en Instagram. En Instagram me seguía mi mamá, una tía y un primo en Nueva York. Estaba dead. Tenía unos K. Y en yo amor. subo eso en Instagram y a la hora comienza eso. Yo digo, bueno, me hackearon ya. Cuando yo reviso el Instagram, resulta que el maestro don Juan Luis Guerra había reposteado eso en su cuenta y me había dicho, aperísimo, sigue adelante. Y él no se imaginaba lo que él estaba haciendo en ese momento. Porque yo estaba en una crisis existencial donde un joven profesional de 27 años había alcanzado todo lo que había soñado, lo había perdido, tocó fondo Qué bonito y esa mensaje. mañana se le ocurrió eso. Y desde ahí, toda esa avalancha de su fanático y su gente comenzaba, tú tienes que grabar. Y yo le decía, señores, pero yo no tengo con qué comer esta noche. ¿Cómo yo voy a buscar una...? Y ahí comenzó una travesía larga donde Dios, Las cosas de Dios. paso a paso, fue proveyendo para entonces hacer el disco que la gente conoce de Bachata Colonial, de Como la Luna, y por ahí nos fuimos. Bueno, Manerra, a propósito de lo que comentaba Rosario, él fue reconocido por Acroarte Sí. como revelación del año, Sí, señor. ¿verdad? En la ceremonia de los premios soberanos, y eso habla muy bien de lo que es su trayectoria y por dónde va. Yo sé que nosotros no podemos colocar mucho tiempo por un tema de YouTube y derechos autorales las canciones de Manerra, pero vamos a colocar un cortecito breve, señor director, y continuamos con esta entrevista. Bueno, Emanuel, los conciertos que has agotado, que has tenido prácticamente residencia en casas de teatro. Ay, sí, para mí eso es algo demasiado bonito porque más allá de todo el ruido de la industria de la música, lo más bonito en todo este camino ha sido la gente que Dios ha puesto ahí para dar la mano y para convertirse en consejero. Eso para mí es mi gran tesoro. Por eso hablaba de Don Severo hace un momento, de Don Freddy Ginebra, que me llamó y me dijo, Manuel, quiero que tú estés en el Santo Domingo Jazz Festival. Y en ese momento, yo con este terror de pararme frente a la gente, porque había durado 2 años prácticamente, lanzando música desde mi cuartico. Entonces yo tiraba el CD y me escondía. Claro, entonces enfrentarme a un Señores, público. y él siempre compartía las informaciones con uno. Sí, sí, ¿Qué te sí. parece esto, aquello y tal? Y Claro. mandaba los tips, las notitas. Y uno lo apoyaba, porque yo pienso, Claro. uno ha creído siempre en eso, en respaldar a la gente, sobre todo si está haciendo un trabajo de calidad. Y eso para mí ha sido una gran bendición. Yo todos los días le agradezco a Dios por eso, porque más allá de las cosas buenas que puedan suceder con tu música, cuando uno logra esa amistad con tantas personas que le hacen a uno tanto bien, eso es como
una gran recompensa. Gracias. ¿Y qué ocurre con tu carrera a partir de ahora, en este momento? ¿Cómo va lo que resta de año? ¿Qué tenés en actividades en estos días? Gracias a Dios. Bueno, hace 2 semanas hicimos 2 conciertos corridos en la sala de Casa de Teatro. Se nos llenó el evento del Santo Domingo Jazz Festival y abrimos otra función el viernes. Gracias a Dios nos fue muy bien. Lanzamos el nuevo disco se llama En la Sombrita, que tiene 12 temas que van desde merengue hasta son cubano, cruzando por folk. Hay mucha fusión ahí, hay salsa. Escuchen, busquen las canciones de Manera, señores. Estoy muy emocionado y ya prácticamente en un par de semanas salimos para nuestra primera gira promocional. Vamos para Venezuela, para Colombia, para Panamá, si Dios nos da vida y salud. Tony Bennett, a propósito de su fallecimiento, ¿alguna valoración ya? Con esto estamos cerrando. Oh, maravilloso, maravilloso. Yo creo que un ícono de la música norteamericana, de los estándares. A mí me encanta ese estilo, además su sentimiento, lo que él le impregnaba a esas canciones. Una gran pérdida, pero lo bonito del arte es que queda en sus discos, queda ese sentimiento. Así que mi respeto, mi cariño, y bueno, como tanta gente en todo el mundo que le ha dolido su partida, pero nos queda su música. Lo mío no es una pregunta, es solamente a los que nos están escuchando, que esa es una alternativa. Ahora que nos quejamos tanto del éxito de gente innombrable, con unas producciones menos innombrables aún, porque la puedes censurar la decencia, este joven está ahí a su disposición. O sea que con el arte nos pasa como con los políticos. Tenemos los que merecemos. Muy bien. Manera, gracias por acompañarnos. Don Severo, a toda la familia, gracias. Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias. Con todo mi corazón. Gracias. Bueno, mantengan la sintonía, señores.